Buenas tardes, habla un servidor Ángel M. Suárez y mi compañera Verónica Ortiz de Montellano estará presente también en este seminario virtual que se titula Inocuidad de los alimentos y protección para empleados de la industria que procesa alimentos durante la pandemia del COVID-19. Con la pandemia del COVID-19, hemos notado que la industria de alimentos se ha visto obligada a cambiar sus operaciones para mantener seguros a sus empleados y clientes para seguir proporcionando los servicios críticos necesarios y mantener un ingreso viable. Actualmente, la industria alimenticia tiene demasiadas incógnitas para hacer el pronóstico específico en el futuro. La industria, como la conocemos actualmente, no volverá a la normalidad anterior y en general se está convirtiendo en un mundo completamente nuevo frente a nuestros ojos. Es posible que veamos cambios en las agencias reguladoras estatales y federales en sus códigos de alimentos, normativa, reglamentos de buenas prácticas de manufactura, controles de prevención basado en la pandemia del COVID-19. Nuestra misión es proporcionar asesoramiento y servicio regulatorio de calidad y representar los mejores intereses de la industria en una forma de manera ética, oportuna y rentable. Tienen que perdonar, pero parece que estamos teniendo cierto problema con la magnitud de la transmisión aquí actualmente. Este es un poco de la biografía mía. Tengo 41 años de carrera profesional con la FDA. Fui supervisor y director de la División de Defensa de los Alimentos, previamente conocida como el Centro de Notificación Avanzada para Productos Importados. También he tenido experiencia en el cumplimiento de importaciones, productos térmicos, en conserva y productos de la pesca. Um, Al principio de mi carrera fui un especialista en programas de moluscos bivalvos y productos de la pesca, trabajando con el programa de HACCP y productos térmicos en conserva, importación de restaurantes, comisarías y servicios de alimentos. He sido coautor de varios documentos. También he dado clases en saneamiento de planta en la escuela y también en la escuela de control para procesos térmicos. Vamos a hablar un poco en forma general del COVID-19. El COVID-19 se propaga rápidamente entre las personas, lo que sugiere que es más infeccioso que la influenza, pero no tan eficiente como el sarampión, que es altamente contagioso. Su origen parece ser de murciélagos, una especie como la Rhinolophus pherumenicum, que son conocidos como murciélagos de herradura, que probablemente se encuentran en China y este animal lo transmitió a un segundo huésped, ya sea doméstico o de carácter salvaje, y luego que este pasó a los humanos. En principios del COVID-19 se encontró que la mayoría de los gatos fueron positivos para COVID y son los portadores de capaces de infectar a los humanos y estos a su vez infectar a otros humanos. Actualmente no existe evidencia de que los alimentos o envases de alimentos causen la transmisión
a los humanos. ¿Cómo se propaga el COVID-19? El COVID-19 se propaga tosiendo o estornando por el contacto personal cercano, tocando o estrechar la mano, tocar objetos o superficies con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos. Más adelante explicaré algunos detalles de cómo es la transmisión de este. Voy a dar un repaso histórico a ciertos datos que publicaron en el CDC en una publicación que es de enfermedades infecciosas emergentes que próximamente se publicará en julio de este año. Según el reporte, indica el 23 de enero de este año, una familia que viajó desde la ciudad de Wuhan a Guangzhou, en China, fue a comer a un restaurante con aire acondicionado en la ciudad de Guangzhou. Como ven en la parte superior que estoy demostrando aquí, es cómo está el arreglo del restaurante y las mesas. Y nos vamos a enfocar en las mesas que hablan de A a la F, que se encuentra en la parte inferior. Y en la próxima diapositiva se verá mucho más claro. El 24 de enero, el paciente A1, que se encuentra en esta esquina aquí, estaba ya infectado. A su vez, los comensales estaban a 1 metro de distancia o menos en, en la mesa A. A su vez, esta persona contagió a 2 individuos en la mesa C y 3 individuos en la mesa B, como ven aquí. El contacto total, la exposición total fue de 53 minutos, de acuerdo al reporte. Y como ven aquí, cada persona tiene una fecha. Por ejemplo, algunos miembros de la familia de esta persona desarrollaron la enfermedad en enero 29, otros la adquirieron o 27, otros el 2, y a través de el espacio que había, algunos de los comensales en el C, en el 27, el 31, y así sucesivamente en febrero 5, o el primero y 5. Toda esta exposición fue de 53 minutos por el comensal a 1. Así que se puede ver cómo la transmisión puede ser rápida en un espacio cerrado y sin protección. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Como vemos aquí, en estudios anteriores se ha encontrado que la superficie como el metal, joyería, platería, el periodo de duración es de 5 días. En plásticos como los envases de leche, botellas de detergentes, los asientos del metro, autobuses, de 2 a 3 días. En acero inoxidable, refrigeradores, ollas, sartenes, fregaderos y botellas de agua, de 2 a 3 días. En el cartón o caja de envío, 24 horas, así como en cobre, 4 horas. En el vidrio, hasta 5 días. La cerámica, 5 días. En el papel es una variante de 1 minuto a 5 días, pero sin embargo, no se ha encontrado que se propague en alimentos y en el agua, según los estudios. Vamos a ver ahora cómo vamos a desarrollar un procedimiento basado en el perfil de riesgo del corona o COVID-19. Para esto,
se exhorta a las empresas que trabajen con su equipo de análisis de riesgo, controles preventivos, y si no tienen a un equipo en la empresa, pues empezar a trabajar con una persona designada en ver desarrollando estos procedimientos. Como vemos aquí, definimos un perfil bajo, donde no hay un brote conocido en el área geográfica. El mediano es que existe la posibilidad de iniciarse el brote en el área geográfica. Esto indica que ya hay personas que están desarrollando la infección, pero no es un número muy alto de personas en ese momento. Progresivamente, cuando hay más personas, entonces se declara el brote pandémico y la empresa tiene que estar buscando la forma de mejorar su operación. En este punto, las empresas deben, entre el punto mediano y el de alto riesgo, es que debe ser la empresa iniciar su proceso de capacitación, evaluar su estado de preparación, colaborar con sus proveedores, colaborar con los departamentos de salud y a la misma vez aumentar la frecuencia de procedimientos de operación estándar en su. Ok. Perdón. Ah, se movió un poco más rápido lo que preveía por la transmisión. Vamos a ver si podemos regresar al principio, al anterior. Mm, Ok. Ok. ¿Cómo empezamos en el lugar de trabajo? Una de las sugerencias que tenemos es desarrollar un procedimiento de operación estándar cuando tenemos un grupo de personas que trabajan con el análisis de riesgo, con control preventivos. Y en este procedimiento estándar ustedes van a definir y detallar cómo se va a informar a todos los empleados de la empresa, el proceso de capacitación, la, el proceso de examinar a sus empleados, el procedimiento de cómo manejar cuando los empleados se reportan enfermos o notifican a través de un laboratorio que han tenido un examen de laboratorio que son positivos. Y también el posible ausentismo en la empresa y mantener otros empleados capacitados en las labores. La otra parte que deben hacer es un procedimiento operativo estandarizado, que es para la limpieza preoperativa del establecimiento. Y esta incluye las técnicas de cómo limpiar y desinfectar la superficie de equipo que se tocan con frecuencia. Debemos reducir la transmisión entre empleados cuando estando atentos a los síntomas. Los síntomas notificados por la persona varían entre ellos y presentan desde síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente. Como sabemos, estos síntomas pueden aparecer de 12 a 14 días después de estar al virus. Quiero recordar que en el procedimiento eh, anterior de desarrollar los procedimientos de operación deben preparar una lista, y esto
es a través de la consulta de profesionales de la salud, de los síntomas que puede desarrollar un empleado. Y esta lista puede ser utilizada para verificar la condición de sus empleados cuando se reportan a trabajar. Instruya a sus empleados con los síntomas que notifiquen su condición a los supervisores y exhorten a sus empleados enfermos a quedarse en su residencia. Si el empleado se enferma en el trabajo, entonces envíelo a su hogar inmediatamente, empiece a limpiar y desinfectar las superficies del área de trabajo y notifique a todos sus empleados de su posible exposición al COVID en el lugar de trabajo. Esto es importante por si acaso hay un empleado que desarrolla la infección en un futuro. Como dije en el principio, los empleados con síntomas que se autorreportan pueden quedar, empieza de 3 días, tiene que quedarse en su residencia y su recuperación es con disminución de fiebre y sin el uso de medicamentos antifebriles. Mejora en los síntomas respiratorios y volver 7 días después que aparecieron los primeros síntomas. Con empleados que fueron dirigidos al hogar, es sin fiebre y uso de medicamentos antifebriles, mejoras en el sistema respiratorio y resultados negativos, ya sea un ensayo molecular o 2 muestras en un periodo de 24 horas hecho por un laboratorio autorizado por el Departamento de Salud. Cuando es confirmado que no tenga síntomas, al menos 7 días desde la fecha de su primera prueba de diagnóstico, 3 días después de su aislamiento, y debe mantenerse este empleado a 2 metros o 6 pies de distancia. A todo tiempo, este empleado debe tener una cubierta para la nariz y la boca siempre que esté en el establecimiento. Ah, es- Quiero advertir que actualmente la FDA no ha autorizado ningún kit de prueba de COVID-19 para ser utilizado en el hogar. Muchos en este sistema que tenemos hoy día, donde la comunicación virtual es presente y hay muchos anuncios fraudulentos, desconfíen de estos y avisen a los empleados que no deben confiar de estos anuncios virtuales que se ofrecen actualmente. La mejor forma es avisarle a sus empleados que consulten con los profesionales de la salud médica que aconsejan que si pueden hacerse la prueba, perdón, o el proceso para hacerse la prueba adecuada. Controles en su empresa. Uno de los controles debe ser examinar la temperatura y los síntomas de los empleados expuestos a COVID. No solo es la temperatura, sino hacer también las preguntas a sus empleados. Es importante para tener un registro de sus empleados en el día que se reportan. Y así pueden ellos laborar en sus funciones. Persuada a sus empleados en todo tiempo a no usar los teléfonos celulares, escritorios, oficinas, herramientas o equipos de otros trabajadores cuando sea posible. Esto quiere decir que si hay empleados que vienen de la parte de producción y visitan la oficina, es mantener una distancia y no tocar
ese tipo de equipo. También considere una política y práctica de horarios de trabajo flexibles, por ejemplo, turnos escalonados. Proporcione un área para el empleado que se cambie de ropa de la calle y almacene sus artículos personales. Estimule siempre a sus empleados a los uniformes y equipos provistos en la empresa. Esto incluye que si el empleado trae su cubreboca de la calle, este tiene que permanecer en el área donde guarda sus artículos personales y utilizar estrictamente los tapabocas y los guantes que provee la empresa. Actualmente hay muchas empresas que están limitando el acceso a los clientes y el público en el lugar de trabajo. Y cuando sea posible, restrinja este acceso a ciertas áreas del lugar de trabajo cuando tiene visitantes que tienen que ver, inspeccionar o verificar la empresa en algunas áreas. Una vez que el empleado sale de su o va a entrar al área de producción, provee a sus empleados la mascarilla y los guantes desechables. Instruya a estos a utilizar los cestos que usted ha designado sin y que estos sean, que no los toquen, sino que utilicen los pies para accionar la tapa y ellos depositan el los guantes o el cubreboca, la mascarilla todo el tiempo. También instruye a su empleado que cada vez que visite el baño o haga visitas a hacer, para depositar basura, estas mascarillas y estos guantes tienen que ser reemplazados. Siempre instruya a su empleado a que tiene que lavarse las manos antes de ponerse los guantes y ponerse la mascarilla. Como dije anteriormente, cómo es que es importante el uso de la mascarilla. En esta diapositiva que tenemos aquí, tenemos varios ejemplos de cómo un portador puede contagiar al empleado. Cuando una persona, ambos están sin mascarilla, hay una incidencia de un 90% mayor. Cuando el empleado que no está contaminado usa mascarilla y el otro está contaminado, tiene un 70. Cuando el que tiene el contagio y tiene la mascarilla y la otra persona no tiene mascarilla, un 5. Pero si ambas personas utilizan mascarilla, entonces se reduce a 1.5% de contagio, la probabilidad de contagio. Siempre enfatice el lavado de las manos por lo menos con agua, a menudo con agua y jabón por un periodo no menos de 20 segundos. Mantenga carteles en todos los sitios del lavado de manos. Y si no tiene agua y jabón disponible, use un desinfectante a base de alcohol de no menos de 60%, aunque a muchos departamentos están recomendando el 70% de alcohol. Limite el uso de humectantes en estos desinfectantes de manos de alcohol o solamente utilice desinfectantes que han sido aprobados por los departamentos de salud que puedan tener ciertos humectantes para evitar que haya otros, otros problemas en la piel. Como dije anteriormente, persuada a su empleado en usar los teléfonos, escritorios y otros artículos de otros empleados cuando sea posible.
limpiar y desinfectar el área o las áreas de trabajo. Esto es importante en todo momento que estamos en la empresa laborando. Usualmente requiere, además de ser una limpieza y desinfección rutinaria normal, pues en algunas áreas deben enfocarse con más frecuencia. Por ejemplo, si ustedes están en el área de afuera, donde hay mesas o áreas que están abiertas al aire libre, quizás no requieran una limpieza rutina normal o desinfección, a menos que haya mesas y sillas para los empleados. Pero áreas como las manijas de puertas, teléfonos, interruptores de luz, deben ser limpiadas y desinfectadas al menos diariamente o con una mayor frecuencia. Instruya a sus empleados a usar los guantes apropiados para los productos químicos que se utilizan y siempre siga y prepare basado en las instrucciones de la etiqueta desinfectante. No, aquí yo digo que usen los desinfectantes registrados por la EPA, que es la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos, pero en los países ah, existe también reglamentos que solamente se pueden utilizar desinfectantes registrados por el Ministerio de Salud o la agencia responsable en el país donde se encuentra la empresa. En el área de trabajo, debe lavar, enjuagar y desinfectar todas las superficies que tocan los alimentos, como las correas, mesa de trabajo, utensilios y equipos de proceso. Siempre limpie y desinfecte los pisos, baños y áreas para comer. Como mínimo, limpia y desinfecta las superficies comúnmente tocadas en los vehículos de la compañía al comienzo y al final de cada turno. Si tiene el sistema de lavado in situ, siga el procedimiento o lo que se llama el lavado de COP, que es para equipos diseñados de lavar y desinfectar que son removibles. Siga ese proceso correctamente. Perdón. Para aquellas empresas que no tienen el sistema de limpieza in situ, o entonces se deben utilizar el sistema de lavado manual, que es con agua caliente, uso de un desinfectante y hacer que esto permanezcan secar al aire libre, siguiendo el proceso de este compartimiento. La distancia social es un enfoque nuevo y para todas las empresas. Durante su capacitación, informe a sus empleados y clientes sobre mantener esta distancia social. Esta distancia puede ser de 1.8 metros o 6 pies, o puede ser de 2 metros. Estos números varían dependiendo a ciertas localidades y también de la situación de la operación. Tenga mensajes en forma de señales, carteles, marcas en el piso, en las áreas de trabajo, como también puede utilizar el sistema de audio por altoparlante en la empresa para acordarle a los empleados a mantener la distancia. Cuando el empleado o personas que vienen a visitar quieren ingresar o salir de la empresa, mantenga una distancia o una separación que pueda mantener a estos empleados de una forma física
a los números indicados de 2 metros o más. Limite la entrada de visitantes no esenciales a la empresa. En esto, algunas empresas tenían visitantes que demostraban cómo es el proceso. Actualmente van a tener que limitar estas visitas que se consideran no esenciales. Si puede diseñar o tiene actualmente, tenga puertas que abran automáticamente o enseña a los empleados a abrir esta puerta con golpe de cadera o un pie de palanca si tienen. Si no pueden, entonces utilizarlo, entonces utilicen los guantes para entrar, pero entonces tienen que ser reemplazados. Amplíe y escalone los descansos y las horas de comida para los empleados. Y también exhorte a minimizar las conversaciones y la interacción en los pasillos o áreas que puedan concentrarse los empleados. En este ejemplo, quiero demostrar 3 formas de mantener la distancia social. En el primero, vemos que no hay una barrera física, por ejemplo, un panel de acrílico o algo similar, una pantalla, donde los empleados mantienen una distancia de 6 pies o 2 metros, cada uno al lado del otro. Sin embargo, no hay ningún empleado que se encuentre en la parte del frente del empleado. También estos empleados están utilizando sus guantes y su cubreboca y nariz, las mascarillas. La segunda demuestra que hay una barrera física que mantiene la distancia de ese empleado, donde los empleados tienen sus guantes y mascarillas, pero en la parte de frente del empleado no se encuentra ningún empleado físicamente al frente del otro. La tercera es, pero la tercera es la barrera física está presente, empleados se encuentran uno al frente del otro. Aquí en este ejemplo de la fotografía tenemos el ejemplo tercero, donde hay una barrera física entre los empleados y como ven hay otra pequeña barrera al frente, básicamente es para que los empleados usen con su guante y pongan el producto, pero si ven los empleados aquí están utilizando sus mascarillas y sus guantes y también su cubre de pelo o cabello. En la otra inferior tenemos una planta que empaca plátanos. Los empleados están separados físicamente por la barrera de plástico y aquí hay una fuente de agua que mantiene una distancia donde demuestra que no hay empleados localizados físicamente frente a ellos, al otro lado o posterior. En la recepción y embarque coordine con su departamento de compra la recepción de entregas externas que sean escalonadas durante el día. Acoplen áreas de embarque separadas de la planta y áreas para la recepción. Tener un equipo de personal separado para que unos hagan la parte de los embarques y otro
tengan la recepción. Los conductores y otros miembros que no son de la empresa no deben abandonar sus vehículos durante este proceso, a menos que tengan que entregar documentos o firmar documentos. Y si esto sucede, pues entonces provea bolígrafos y desinfectante durante este proceso. Como hemos dicho, también a los conductores deben proporcionársele una solución hidroalcohólica o desinfectantes o pañuelos de papel con desinfectante para que se desinfecten sus manos. Los deben respetar la regla de distanciamiento físico al recoger mercancía o entregar a los clientes. Deben tener en cuenta que todos los contenedores utilizados en el transporte deben ser limpiados y desinfectados con la frecuencia. Esto puede ser al regresar de su operación. Y pueden designar un área, y si tienen el espacio, designar un área para recibir estos productos que son devueltos a la empresa, ya sea porque un cliente los rechace o por una recogida del mercado. En su empresa limite el número de operadores en sus vehículos. Los conductores deben utilizar su propio bolígrafo para firmar o deben desinfectarlos cuando entre usos. Si hay otra persona que toquen estos bolígrafos o los instrumentos. Proporcione un área de espera para el conductor de camión de reparto. Desarrolla un plan de rutas alternas para reducir las entregas. También desarrolla un plan de rutas cuando el conductor llama que está enfermo. Y desarrollar un plan para coordinar aquellos productos devueltos. En esta parte quiero enfocar sobre la FDA en cuanto a las importaciones. Actualmente, la FDA continúa trabajando con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, conocida como CEP. Mayormente se está enfocando en productos destinados a la importación de Estados Unidos. En el pasado marzo, la FDA suspendió el programa de inspección de establecimientos alimentarios en el extranjero y está actualmente realizando inspecciones de rutina por sistema virtual. En parte, esto es comunicarse con la empresa por teléfono, solicitar documentos y una vez que termina el análisis, la empresa y el agente de FDA se comunicará. Para esto se ha desarrollado una política temporal de controles preventivos en la verificación y también se avisará cuando estos volverán en un futuro a ser físicamente visitados por la FDA. Ahora a mi compañera Verónica Ortiz Montellano Hola, ¿qué tal? va a seguir con la presentación. Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, voy a platicarles un poquito de mí. Soy especialista en alimentos y tratamientos térmicos. Tengo 15 años de experiencia en la industria de alimentos. Mi background es ingeniería en alimentos con una maestría en ciencia de alimentos y tengo una maestría en educación con una especialidad en lácteos y especialidad en entrenamiento profesional a distancia.
He sido profesor tanto en universidades como en cursos de capacitación para distintos cursos como HACCP básico, avanzado, microbiología para tratamientos térmicos, un webinar de CIP. Y bueno, yo soy autoridad de proceso, soy especialista en tratamientos térmicos y lo que hacemos es apoyar a las empresas con cumplimientos gubernamentales y desarrollo de proyectos para establecimientos de programas de inocuidad alimentaria. Y literal acabo de leer todo lo que viene en la presentación. Muy bien. Ahora, ay. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar. Ya Ángel nos comentó como un pequeño background de lo que es COVID, ¿sale? Pero es importante ahorita que identifiquemos estas características en lo que se relaciona precisamente con la industria de alimentos y el procesamiento en la industria de alimentos. Entonces, lo que tenemos nosotros que catalogar o que identificar es que estamos trabajando con un virus. Dentro de la clasificación o la catalogación en la escala de Baltimore, el COVID de la familia de los coronaviridae es un virus que entra en categoría 4, es un virus de ARN monocaternario positivo. ¿Y qué sucede? Que tiene receptores específicos que se van a pegar a las células o van a entrar a las células, a la membrana celular, para poder introducir el material genético del virus en la célula y así poder replicar su material, ¿va? Entonces, ¿qué nos dice esto? Y esto es lo que sabemos nosotros como especialistas o como profesionistas en la industria de alimentos. Ningún virus puede vivir fuera de una célula. Un virus necesita hospedarse dentro de una célula para mantenerse vivo per se. Vivo es como como decir, es una idea, porque los virus están en la línea de lo que nosotros podríamos considerar como un organismo vivo y un organismo no vivo, ¿ok? Entonces, para esto nosotros sabemos que dentro de la industria de alimentos tratamos con muchos virus. Y bueno, sabemos que tenemos norovirus, sabemos que tenemos rotavirus, sabemos que tenemos virus de hepatitis y que todos estos virus pueden representar un peligro de transmisión en el manejo y control de alimentos. Entonces, ¿qué debemos de identificar? Bueno, si nosotros consideramos que en cualquier punto, o sea, si yo ahorita pongo mi dedo índice sobre una mesa, ¿no? En cualquier punto dado, en un tiempo dado, existen 10 a la 31 virus presentes, ¿no? Eso significa un 1 seguido de 31 ceros. Eso implica que hay más virus en la Tierra que estrellas en el universo. Y esa es una condición que tenemos que identificar y que tenemos que cuantibilizar para que nosotros podamos dar esa condición y esa característica para poder dar una condición para prevenir el contagio de lo que estamos hablando, ¿va? Los virus funcionan como caballos de Troya. Entran a las células disfrazados, ¿no? Y lo que sucede es que van replicándose hasta que es un tema que va fuera de nuestro control. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar un virus? Bueno, un virus, en este caso, lo que sabemos del coronavirus es un problema. El COVID-19 ahorita no tenemos como certeza cuál es su forma de replicación, no sabemos con certeza cómo controlarlo y cómo actúa, ya que en distintos grupos poblacionales tiene características diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que nosotros vamos a hacer es vamos a mezclar dos herramientas que tenemos en la industria de alimentos para poder controlar estas especificaciones. Entonces, vamos a controlar todos los virus como un peligro biológico. Vamos a utilizar las herramientas que tenemos en el título 21 en el Código Federal de Regulaciones, la sección 127 para controles preventivos, para que nosotros identifiquemos esos peligros biológicos y los podamos manejar per se. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestras herramientas de defensa alimentaria porque es muy poco probable o es casi imposible que nosotros contagiemos a una expuesto o enviado a su consumo, a menos de que sea
ready to eat, que sea listo para comer, es muy poco probable que nosotros tengamos un contagio. Sin embargo, todavía no está determinado. Entonces, lo que vamos a hacer es que el manejo de alimentos dentro de la instalación puede ser lo que sea un peligro de contagio para la gente y para los demás. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer procedimientos de monitoreo e implementación de estrategias de mitigación. Tenemos que hacer procedimientos de acciones correctivas. Tenemos que verificar esos procedimientos y tenemos que llevar registros de lo que está sucediendo. Entonces, la primera parte es catalogar a nuestro problema hoy como un peligro biológico. ¿Sale? ¿Qué sigue? Entonces, de nuestros peligros biológicos, tenemos que identificar que si tenemos un individuo que tiene síntomas, se aísla, ¿no? Pero tenemos individuos asintomáticos que han dado positivo sin presentar un solo síntoma. Entonces, si tenemos nosotros un operador trabajando en la instalación que tiene manipulación directa con el producto y que otra persona tiene manipulación directa con el producto en un paso posterior, este pudiera ser un gran riesgo de contaminación para el personal que está laborando en planta. Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos que identificar ahí para que eso no suceda? Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Condiciones, actividades, prácticas o características que son parte integral de la operación, que son cruciales para cada etapa del proceso y cuál sería el peligro de contagio sobre la manipulación de los alimentos. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? ¿No? ¿Cómo podemos controlarlo? Entonces, existen características inherentes que no podemos desviar del proceso, como es que existan empleados en ciertas áreas, las áreas están diseñadas y pues es algo con lo que tenemos que trabajar. ¿Cuál es el tipo y la naturaleza del producto usado? La misma naturaleza del proceso, cuáles son las características de seguridad de nuestro equipo y la naturaleza de nuestro tratamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a evaluar el impacto potencial a la salud pública. En este caso, la salud pública está considerada el personal de la planta, ¿ok? Este personal de la planta, si tiene contacto con gente fuera de la instalación, va a ser un foco de infección en el que una persona puede contagiar a muchas otras. Y entonces, ese impacto a la salud, ¿cómo funciona, no? Entonces, tenemos que hacer que sea contenido o controlado dentro de la instalación, pero podemos considerar contagios por posibles escenarios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues el mayor riesgo es el grado de acceso físico al producto o el grado de acceso físico a los equipos. Y tenemos dos puntos acá. El poder de la automatización, ¿no? El contagio puede provenir de una persona que tiene acceso a la instalación o a la etapa del proceso. Y entonces, si la gente tiene acceso a eso y las formas o los medios de contagio incluyen partículas de fluidos corporales, en este caso de fluidos nasales y bucales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el uso de guantes, el manejo de gel, como comentaba Ángel, el lavado de manos continuo, el que estemos correctamente cubierto, es decir, todas aquellas barreras físicas que puedan ayudar a reducir o eliminar el acceso a los alimentos. Entonces, lo que tenemos que identificar dentro de nuestra instalación es que no tengamos ningún peligro para que el personal pueda identificar o pueda contaminar un producto que después va a ser manipulado por alguien más o un equipo que después sea manipulado por alguien más en un tiempo corto o en un periodo corto de tiempo. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante en relación a cómo debemos de concientizar a nuestro personal para que estén capacitados y conscientes de que el riesgo es para ellos y para sus familias. Ahora, vamos a utilizar un poco tanto de defensa alimentaria como de fraude alimentario. Vamos a hacer estrategias de mitigación y control. Una estrategia de mitigación son las medidas basadas en el riesgo apropiadas que una persona con conocimientos sobre el manejo de peligros en planta debe emplear para minimizar o prevenir significativamente las vulnerabilidades identificadas en la etapa del proceso.
Entonces, ¿qué significa esto? Que yo como empleado, si soy responsable de un equipo o de un área en la que se manipulan alimentos, es mi responsabilidad que se desarrolle un plan en el que la gente que está trabajando en esa área tenga todas las herramientas para que en algún punto de contagio o en un punto de control, nadie se contamine por una persona que, aunque sea asintomática, pueda resultar positiva para COVID-19. Entonces, esa estrategia de mitigación y control involucraría listar todos los productos, todos los equipos, todo el personal que se desarrolla en un punto en específico en un tiempo dado. ¿Y cuáles serían los riesgos de contagio si tenemos a una persona que puede contagiar? O sea, nuestro individuo cero de la planta, ¿cómo podría distribuir ese virus? Entonces, las estrategias de mitigación deben de ser apropiadas para las vulnerabilidades. Entonces, ejemplos de estrategias de mitigación pueden ser control restringido de áreas vulnerables, monitoreo continuo de las áreas y procesos vulnerables en relación a que todo el mundo tenga el equipo de protección adecuado, que la distancia, como comentaba Ángel, la sana distancia sea mantenida, que tengamos control de recibo y salida de productos terminados y materias primas, registros de ingreso de personal ajeno a la empresa, que además tenga todas las condiciones para poder acceder y que esté autorizado para ello, capacitación constante al personal, porque aquí sabemos que nuestro personal necesita identificar al peligro real que esto significa y la combinación de todas estas estrategias. Entonces, no podemos decir, este es el plan que tiene que usar todo el mundo, porque las estrategias de mitigación están relacionadas con las áreas y los procesos en la empresa. Entonces, lo que funciona para una instalación puede no funcionar para otra. ¿Ok? Entonces, esta característica o esta condición pudiera ser una de las condiciones que nos permite tener un control sobre esta característica, ¿ok? Entonces, para ello, tenemos distintos tipos de apoyo. Pueden ser estrategias de mitigación asistidas por tecnología, y ahorita vamos a ver qué son, estrategias de mitigación basadas en el personal y estrategias de mitigación basadas en operaciones. Cuando hablamos de estrategias de mitigación basadas en personal, ¿qué estamos hablando? De la higiene del personal, de la protección adecuada. Una de las cosas que sucede muchísimo en instalaciones, y es algo que nosotros no percibimos y no nos percatamos, es que el personal, aun cuando haya entrado a la planta y haya seguido los protocolos de limpieza y tenga sus barreras, se tocan muchísimo la cara. Se rascan los ojos, se tocan las orejas, aún con el cubrebocas, se tallan la nariz. Y entonces, estos son ejemplos de lo que pudiera derivarse para una contaminación posterior. Entonces, para programas de COVID, nuestros programas de limpieza y sanitización y como higiene del personal tienen que ser mucho más estrictos. La protección debe de ser adecuada para que no llegamos a tener riesgos de contaminación, y esto incluye cuáles son las medidas preventivas para coronavirus, ¿no? La capacitación de los empleados en este punto es fundamental, porque desgraciadamente, todavía existen muchas personas en Latinoamérica, inclusive en los Estados Unidos, que no dimensionan cuál es el peligro real al que nos estamos enfrentando, porque no lo han vivido de primera mano. Ahora, cuando hablamos de herramientas en proceso, en operaciones, ¿qué tipos de herramientas podemos utilizar? La automatización de procesos es una de ellas, ¿no? Porque si no tenemos manipulación por parte del personal, es difícil que tengamos una contaminación sobre superficie con una persona. Que nuestros procedimientos operativos de limpieza y sanitización sean adecuados y que estén enfocados ahora en la eliminación del virus per se, y que en lo posible el personal tenga el mínimo contacto
con los alimentos. Hay algunos procesos alimenticios en los que esto no será factible, pero entonces queda de nuestra parte qué tipo de herramientas podemos diseñar para que esto se minimice, ya sea el uso de guantes, ya sea el uso de películas en las que únicamente trabajen las manos. Todo esto nos da una perspectiva extra a nosotros de cómo podemos realizarlo. Y bueno, existen tecnologías para apoyo. Muchas empresas hoy están desarrollando sistemas que permiten a las instalaciones tener la certeza o la garantía de lo que está sucediendo. Nosotros sabemos que dentro de una empresa de alimentos tenemos que tener como base, y es un requisito, una aduana sanitaria, ¿no? Pero, ¿cómo controlamos el acceso a planta? ¿Y cómo garantizamos que el acceso a planta pueda tener la seguridad de lo que está ocurriendo? Los túneles sanitizantes pueden ser una buena opción. Si adelante existen otro tipo de tecnología que nos permiten dar una característica o un apoyo real a lo que estamos ocupando. Pero yo les invitaría, no se dejen ir por la primera impresión. Ahorita, desgraciadamente, esto es un boom y como ha habido un deterioro económico en muchas compañías o en muchos procesos, pues ahorita el tema de la salud es algo que está completamente en boga y que está tomando todas las medidas de fuerza, ¿no? El uso del gel no es sustituto para el lavado de manos, ¿ok? Los procedimientos y controles que se toman deben de ser básicos para la instalación y para lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos manejando acá es el uso adecuado de tecnología, ¿ok? Vamos a ver ahorita una aduana sanitaria y como comentaba Ángel, procesos CIP y que los procesos adecuados de desinfección y sanitización de las áreas sean protocolizados. ¿Qué quiere decir? Que no voy a dejar un químico encima de una superficie para que actúe, para que se elimine todo, porque el riesgo de que pueda tener un peligro químico, entonces es mayor de lo que podría representar mi peligro biológico. ¿Ok? No siempre más es mejor. Tenemos que actuar adecuadamente y tenemos que tomar las condiciones adecuadas para ello, para que nosotros tengamos procedimientos estándares relacionados con lo que estamos trabajando y que eso nos permita tener sistemas que estén seguros y limpios, ¿va? Entonces, por ejemplo, este es no estoy poniendo aquí la marca de la empresa, pero es una aduana sanitaria creada para la entrada a las instalaciones, ni siquiera es para la entrada a planta porque no tiene como centros de lavado de manos ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una aduana que tiene un control de acceso automático con puertas de cristal. Sí tiene que haber una persona que esté identificando cuáles son estos accesos y cuáles son estas herramientas. Lo que sucede es que este equipo tiene un software o una base de datos cargada en la que la empresa preautoriza a quién puede entrar, a qué áreas puede entrar y qué calificaciones debe de tener el personal para poder acceder a esta área. Entonces, una vez que esta persona es identificada con que ya tuvo un acceso previo y ya tuvo todas las condiciones o características relacionadas a capacitación y cuáles son sus accesos permitidos, esta persona puede ingresar a la aduana. La persona tiene además un tapete, o en la aduana tienen un tapete sanitizante con sensor, donde se tiene líquido desinfectante que se va recirculando o se va cambiando conforme sea necesario para limpieza de calzado. Y tiene una pantalla con una cámara en la que la empresa tiene que proveer una identificación del personal con fotografía para que la detección facial se realice y que midan la temperatura sin que se acerque una persona. Entonces, esta es una pantalla con un sensor de temperatura que lo mide al personal y dice cuál es la temperatura y si tiene alguna condición que no entre, ¿no? ¿Y qué otras condiciones tiene? Aquí tiene un espreado de un líquido desinfectante, en este caso líquidos sanitizantes preaprobados por la política temporal de sanitizantes para uso tópico en los Estados Unidos.
y que se da un espreado automático y estas personas pueden lavar o no lavar, sino desinfectar lo que tengan en las superficies sin que esto remueva el que después, si van a entrar a planta o si van a entrar a sitios de operaciones, tengan que lavarse las manos, ¿va? Entonces, ¿qué sucede acá? Que esta base de datos es un control que está ligado. Entonces, si esta persona marca que tiene temperatura elevada, se le niega el acceso. Pero además esto se sube a la base de datos y todas aquellas plantas que tengan el mismo sistema de control, lo que sucede es que cuando esta persona intente entrar, se establece que a lo mejor hace 7 días tenía temperatura elevada. Y entonces da un ring de que, aunque ahorita no tenga temperatura, hace 7 días sí la tuvo y podamos tener estos programas de contención. Entonces, este es un ejemplo tal cual del uso de tecnología y de cómo podemos aprovechar las herramientas que existen hoy en día para darle un plus a nuestros procesos, ¿ok? Como tal, lo que les comentaba, la manipulación en superficies de alimentos es importante que nosotros la manejemos como un peligro biológico y que tengamos todas las condiciones para que ese peligro biológico no se expanda. Tenemos las herramientas, como les comentaba, en controles preventivos. Para el control en planta tenemos una disculpa, en control en planta tenemos todo lo que es estrategias de mitigación y control y cómo lo vamos a manejar y de qué forma lo podemos integrar en un plan que lo incluyamos a nuestro plan de seguridad alimentaria y de inocuidad alimentaria y que nos permita pasar esa contingencia. Como lo comentaba Ángel, esto, o sea, la industria como la conocemos no va a regresar a lo que teníamos hace un año. Entonces, es nuestra deber y nuestra responsabilidad desarrollar los programas adecuados para que nosotros podamos garantizar tanto a nuestro personal como a nosotros un lugar seguro y óptimo de trabajo. Y bueno, muchas gracias. Esa fue mi participación. Tenemos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, les comentamos qué es lo que hace IAS Consulting Group. Servicios para los clientes, tenemos cumplimiento de reglamentos de administración de medicamentos, en este caso todo lo que es FDA y todo lo que tiene que estar relacionado con seguridad alimentaria, etiquetado, ingredientes, importaciones, en varios de los rubros, ¿no? En alimentos de origen marino, mariscos, pescados, bebidas, suplementos alimenticios, fórmulas infantiles, productos de baja acidez, envasado aséptico. Todos aquellos también que son productos farmacéuticos y dispositivos e instrumentos médicos, que serían medical devices, por ejemplo, un cubrebocas es un medical device. Alimentos para animales y medicamentos, productos cosméticos, tabaco y cannabis cuando están regulados por el Estado y registro de establecimientos de alimentos también. Entonces, también manejamos todo lo que es USDA para permisos de importación de carne y aves de corral y las etiquetas de USDA y todo lo que es aduanas y protección o todo lo que tiene que ver con el Customs and Border Protection en relación al tránsito de productos alimenticios entre Latinoamérica y Estados Unidos. Y programas de seguridad laboral de la OSHA, así como un montón de otras cosas. Ay, perdón. Está bien. Vamos a las preguntas, Verónica. Tenemos una serie de preguntas. La primera pregunta de la persona nos indica que hay oficiales advirtiendo que laven los alimentos y en lo personal cree que se tramite por los alimentos. Bueno, actualmente no hay evidencia de transmisión directa por la sencilla razón de que los alimentos son preparados en las empresas dependiendo a la producción. Por ejemplo, tenemos una embotelladora, no hay un contacto físico de la persona en el proceso de los líquidos. Quizás mezclando, pero no hay transmisión. Lo otro es que por qué lavan los alimentos. Además de lavar los alimentos, es una medida de precaución porque hay otras otras bacterias que pueden ser transmitidas por el alimento, principalmente si usted no lava algunas frutas,
pues pueden transmitir el E. coli o puede ser salmonela o puede ser otra cosa que las frutas tienen que ser lavadas, pero no hay evidencia actual porque la enfermedad que estamos hablando de esta pandemia solamente se transmite por la vía de infección respiratoria. Y no se ha demostrado tampoco que hay contaminación por el uso del agua. Pueden venir otras infecciones. La segunda pregunta que tenemos es sobre la información que di sobre el restaurante en China. Sí es una publicación real, eh, publicada por un grupo de científicos que sometieron estos documentos al Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos en Atlanta. El volumen será, si usted se comunica conmigo, ahí está mi email, yo le puedo dar la información de dónde puede leer este artículo. Muy bien. Verónica, aquí hay una pregunta para ti que dice, Dice, ¿la puedes ver? Dice, ¿me das razón de planeamiento en los RTE, así mismo frutas y ok. verduras? Pregunta a la persona. Denis, en este caso es porque la manipulación por superficies, o sea, no tenemos evidencia real de que el virus se pueda transmitir en un producto procesado y que llegue al consumidor final, ¿no? Pero si tenemos transmisión por superficies, no sabemos en realidad cuánto viva un virus en una superficie de frutas y verduras, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos dar un dato en específico porque todavía no tenemos esa relación, pero eso no significa que no pueda ocurrir. Entonces, el que no lo sepamos todavía no es indicatorio de que no estás, o que no sea probable. Entonces, aquí lo que sí tenemos que manejar es que tenemos que evitar contactos directos con alimentos porque si es una persona que está contagiada, pues es una superficie también, es una superficie que puede trasladar el virus. Ángel, no sé si quieras continuar o continúo con la siguiente pregunta. Ah, no, la segunda se pregunta es mayormente hablan de los túneles de desinfección para ingreso de personas y sustancias que se recomiendan en este fin. Am, Actualmente, por mi parte, lo que he visto de varias revistas informativas de este tipo, am, los túneles, hay ciertos problemas con algunos túneles, especialmente cuando hay ciertos túneles que están dando echándole algo químico, lo que puede sobre la persona que entra, ya sea por un spray. Esto puede causar, no solo puede tratar de desinfectar, pero también puede causar problemas a la persona de irritación en los ojos, en la piel, que puede atribuirse a otro problema. Ah, la tecnología está constantemente siendo evaluada por varias personas, pero hay que tener cuidado cuando hablamos de un túnel de desinfección, si está usando un tipo de spray o sistema de aspersión hacia las personas. También han hablado de con ciertas luces, como un tipo de luz ultravioleta. Esto puede causar también otros problemas en la salud de las personas. Por eso es que hay que ver y evaluar cada uno de estos, su practicabilidad en el uso de una empresa. Am, el módulo que presentó Verónica es un módulo un poco más llevadero, porque en algunas empresas, simplemente en mi experiencia cuando he estado en algunas empresas, lavarse los pies o las botas es una buena indicación para no traer partículas de afuera hacia adentro, como tener un área de lavado de manos y ah, tener los desinfectantes. Lo único que alterado hoy en día es la tecnología de tomar la temperatura en este tipo de módulos antes de entrar y todo está automatizado. También el acceso
es restricto a aquellos personal que tienen que estar en el área y no a aquellas personas que no tienen ese acceso. Si Verónica, ¿tú puedes añadir algo más sobre Claro, esa sí, parte de los túneles? Y Leonardo, Amparo, en relación a este tema, la verdad es que, como comenta Ángel, los túneles de desinfección, como tal, desinfectar completamente a una persona, pues va a depender evidentemente de los riesgos de reacción tópica que tengamos. O sea, no podemos garantizar que lo que se esté utilizando no vaya a generar una reacción sobre el personal, ¿no? Y específicamente, bueno, ¿cómo se llama? La burbuja o lo que está generando el túnel a la entrada tanto de áreas productivas o como a la entrada en planta, realmente lo que importa aquí es el contacto o la vía de transmisión, ¿no? Es muy difícil que yo tenga coronavirus en el pelo y con que me acerque y se toque, vaya a pasarse a una oficina. O sea, todo eso tiene que ver. Son como desarrollos que se están generando por el mismo pánico que está generando la pandemia. O sea, la pandemia está generando muchísima información. Curiosamente, en el área de la información es cuando estamos más desinformados, porque el poder analizar la información desde una perspectiva objetiva nos cuesta mucho trabajo y me incluyo y creo que todos estamos en la misma perspectiva. ¿Por qué? Porque es algo completamente nuevo para nosotros. Entonces, lo que tenemos que identificar es realmente qué nos sirve y qué no. ¿Ok? En el caso de los túneles, pudiéramos tener mayor problema por temas de irritación o temas de intoxicación o temas de rash, de erupciones en el cuerpo por un sanitizante que por lo que realmente estemos trabajando, ¿no? Entonces, las áreas de contacto y las superficies de contacto es lo importante que viene dentro de esta característica. ¿Va? Ángel, si quieres continuar. sí, aquí hay una pregunta que hablan sobre análisis de riesgo de personas en supermercados. ¿Cuál es la probabilidad de contagio al manipular, transportar alimentos de perchas? ¿Y qué medidas de seguridad se recomienda ingresar a estos productos al hogar? Um, Cuando se hacen las entregas, usualmente el personal, estas entregas se hacen en un supermercado, un colmado, una bodega, en un área separada. Ah, lo que he observado en esta parte es que el personal dentro del el establecimiento recibe el producto ya y lo colocan ellos mismos. Ellos utilizan este, mascarillas y guantes en el área. En los supermercados, previamente hace 2 semanas atrás hablé sobre este tópico. Los supermercados están exhortando la misma procedimiento que hablábamos ahora de utilizar mascarillas y guantes en su personal, también este, áreas para el pago. Y en muchas áreas están exhortando a las personas a no manejar el producto directamente con las manos, sino que utilicen las bolsas plásticas que se utilizan para envasar y llevar los productos que el supermercado da. Eh, es difícil controlar, saber si una persona que viene de afuera es asintomática o no, porque no es requisito del supermercado examinar a las personas que entran para temperatura y preguntarle. Hay ciertas normativas de leyes que no permiten en eso, preguntar en el acceso público del supermercado. Sin embargo, lo que se recomienda es ingresar el seguro de ingresar, tener áreas separadas para ingresar y salir del supermercado, como también el área de pago. Cuando llega muchos supermercados aquí están haciendo entregas en un área donde la persona hace su orden y recibe el producto en bolsas y envases. Cuando se llega al hogar, se ha recomendado y muchas personas recomiendan que se limpien estos productos antes de ponerlos en la nevera o en la alacena. No,
y cada persona utiliza distintas medidas. Por ejemplo, algunas personas, si es posible, utilizan una solución con agua y jabón y un poquito, y otra con una solución un, de un desinfectante, pero no es bueno usar desinfectantes porque algunos productos lo que puede hacer es que generar una toxicidad que no se recomienda. Así que lo más sencillo es limpiar con agua y jabón si es posible y secar ese para que no se deteriore, pero no ingresen un químico en una fruta porque pueden ser más detrimente que eh, la nutrición que puede tener. Am, Voy a contestar una pregunta que está más abajo. ¿Qué sucede si una persona con COVID-19 asintomática o no, esto no habló, cerca de la superficie de un alimento en la percha, es probable contaminación que se transmita el virus? Bueno, como dije, aquí en los Estados Unidos y en algunos países, muchos países están exhortando que las personas que van a los supermercados utilicen mascarillas. Y si estornudan, pues van a estornudar dentro de la mascarilla. Hay sitios que están proveyendo mascarillas. En el área de trabajo, si esto sucede, lo importante es si la persona tiene mascarilla, no va a ser una transmisión directa en el estornudo, a menos que no se quite la mascarilla y la deje. Pero si la persona asintomática estás trabajando sin mascarilla, entonces, y de estornuda, es atender esa área y las áreas alrededor, lavándolas completamente, desinfectándolas correctamente antes de volver a resumir el trabajo y la labor del día. Ah, sí puede haber contaminación cruzada, pero no, siempre la posibilidad es muy pequeña, siempre y cuando se utilice la mascarilla correctamente. Eh, ah, Verónica, hay una persona que habla sobre túneles sanitizantes, un requisito para el futuro cercano. Yo puedo adelantar que no se sabe todavía. No hay reglamentos en los Estados Unidos que digan que la industria tiene que usar túneles sanitizantes para entrar a una empresa o a un restaurante o un supermercado. ¿Puedes añadir algo más? Si tú Sí, sabes del área en México. Ángel, no existe todavía ninguna descripción y no podemos decirlo porque evidentemente tiene que probarse la eficacia de ese tipo de equipos en relación a lo que pueden representar como una contraparte. Entonces, prácticamente hoy lo que estamos haciendo para combatir COVID o coronavirus en nuestras instalaciones es reaccionar sobre lo que conocemos, ¿ok? Ahorita es importante que nosotros empecemos a planear, pero es muy importante que tengamos la conciencia de que no tenemos la consigna de lo que vaya a suceder en un futuro, porque no es algo que podamos predecir en relación a que todavía no conocemos cuáles son las factores de comportamiento del virus en su totalidad. ¿Ok? Entonces yo les diría, no tomen decisiones apresuradas, esa sí es una realidad, y como les comentábamos en unas diapositivas hace unos momentos, lo que es importante es que desarrollemos una estrategia para nuestra instalación y nuestras áreas. ¿Ok? Eh, es importante que tengamos esta característica o esta condición y que en base a ello tomemos las medidas que consideremos que sean las adecuadas. Ángel. Ah, sí, estaba leyendo aquí una última pregunta. Es cuanto a la recomendación general.
y opinión profesional de manejo de productos agrícolas para el consumo en fresco que ingresan al mercado americano. Las prácticas de agricultura, pues, se va a seguir el mismo sistema de prevención, de control de prevención que existe actualmente en el programa de la FDA. No han dado instrucciones adicionales, porque muchos de estos productos agrícolas, vamos a ver, estamos hablando con la tierra tiene este, sus propiedades, características, y en algunos productos, por ejemplo, que están en los árboles, hay otras características que afectan el medio ambiente. Y muchas veces esos productos van a recibir un proceso de lavado o de desinfección en las plantas procesadoras y empacadoras. Lo importante es que sigan el sistema de prevención y de control de prevención para los productos agrícolas que vienen al territorio de los Estados Unidos o que transitan de Estados Unidos al territorio canadiense. Pero no hay una información general total adicional sobre el trabajo de productos agrícolas en el campo, si es que eso es lo que interpreto yo por la pregunta. Um, Eh, ah, bueno, Verónica, ¿tienes algo más que añadir sobre eso? creo que tenemos que terminar esta presentación. Nos vamos a quedar con las preguntas. Les pedimos, por favor, si nos pueden apoyar. Nada más en mi correo electrónico está el de Ángel, luego el mío, nada más que en vez de A es una V de Verónica Montellano, para que puedan dirigirnos sus preguntas vía correo electrónico y con gusto nosotros contestaremos cualquier duda que quede pendiente. No podemos atender todas las preguntas en este momento, desgraciadamente, porque no tenemos la ventana del tiempo para ello, pero les agradecemos muchísimo su participación, estamos a sus órdenes y si por favor nos pueden enviar sus preguntas, sus dudas a nuestros correos electrónicos, con mucho gusto nosotros contestaremos lo que tenemos de información pertinente para ello.